Bien, lo que me voy a comentarle, lo que estamos conversando es lo siguiente. Lo que ustedes vieron es esto. Hay una, digamos, hay una completud, se dice así, de lo que es el plan de Dios entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Okay? El Antiguo Testamento per se está incompleto y el Nuevo Testamento, si no tuviera el Antiguo, no sabemos exactamente cómo se articula este plan de Dios. Por supuesto, a partir de aquí entra todo un conflicto en diferentes corrientes teológicas, primordialmente en las dos posturas, digamos, posición teológica mayoritaria, ¿ok?, de cómo se articula este proceso. Hoy Kevin me está leyendo, él tiene una Biblia anotada por Sproul, que es uno de los, se quiere, exponentes modernos, aunque se murió hace poco, no hace mucho, de la teología reformada, digamos uno de mayores exponentes modernos de la teología reformada, y hacía una introducción del libro de Josué, que por supuesto transmite, digamos, la posición reformada, o conocemos la teología del pacto, sobre estas cuestiones. Por supuesto, está la otra corriente, que no, si bien no es la mayoritaria, pero es la que de alguna forma le hace fuerza, digamos, que es lo que tiene que ver con la teología dispensacional, con sus diferentes variantes. ¿Okay? Está lo que es el dispensacionalismo clásico y está lo que es el dispensacionalismo un poco más moderno, entre comillas, ¿okay? Principalmente, si se quiere, digamos, será propagado por autores como bueno, la Biblia de Scofield, por ejemplo, el Seminario Teológico de Dallas, por ejemplo, con el tema de su fundador, su obra Teología Sistemática de Schaffer, y algunos autores más. Entonces, son con algunas variantes. Pero lo que importa más allá de toda esta cuestión es lo que nos dice Efesios capítulo 1. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Vamos a leer el 8 y el 9a. Esta parte, especialmente que aparte de la segunda parte del siglo 6, versículo 7, ya el primer de Efesios, digamos, el capítulo 1, específicamente está tratando la obra de Cristo, y dice: el que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Dice que en Cristo Jesús se completa, ¿okay?, la revelación de la voluntad de Dios. Y esto tenganlo presente porque es muy interesante para entender después algunas cuestiones que están en discusión. Espero llegar a este punto, pero yo creo que si entendemos bien el tema de la revelación escrita de Dios y las etapas de la revelación escrita, creo que se agotaría toda discusión respecto del problema de la existencia o no de los ciertos tipos de dones, como dones, señales, prodigios y milagros. Cuando se enseñó este tema, fue en el 21, ¿no? Se fue en Mar del Plata. Yo le decía, en mi época, cuando yo creí, dones como, por ejemplo, de sanidad, de lengua y todas esas cosas, era falsa doctrina. Y yo aprendí de esa forma. Hoy por hoy vivimos un mundo cristiano que todos debemos ser, porque, digamos, bajo la influencia del tiempo político que vivimos, todos, digamos, debemos ser políticamente correctos. Y este es el concepto que aparece, por ejemplo, en la ideología de género.
lo que es políticamente correcto es aceptar la imposición del otro. Entonces viene un tipo y te dice, yo me autopercibo como una criatura de 5 años, yo lo tengo que mandar a un jardín de infante, salita de 5. Si yo digo que este tipo hay que mandarlo, hay que reventarlo porque es un depravado, termino en cana porque simplemente no fui, entre comillas, políticamente correcto. En el mundo cristiano pasa lo mismo. Entonces, hoy por hoy vos tenés la posición cesacionista, que es lo que cree que esos dones cesaron, y la posición que dice que no han cesado. Y los dos son totalmente válidos. La pregunta es muy simple. ¿Podemos o no podemos, o alguien tiene o no tiene, recibir el don de sanidad y puede, entre comillas, sanar o no? Por supuesto, cuando vos le decís a esta gente, anda a un hospital, o que anda a un hospital, te van a salir con una girada. ¿Ok? Entonces, a ver, no todo es correcto, porque hoy por hoy también es lo mismo creer la pérdida de salvación que creer que la salvación no se pierde, es igual. Mirá, está la postura, elegir lo que vos quieras. Pero si nosotros entendemos las etapas de la revelación y dice que con Cristo precisamente se manifiesta la plenitud, la totalidad de la voluntad de Dios, su plan, entonces me parece que no hay mucho más que discutir. Igual le dejo dicho qué es lo que yo creo realmente sobre el tema de los dones. Yo creo que no existe ningún don vigente. No hay en la actualidad dones espirituales, ninguno. Absolutamente ninguno. Y no me voy a perder tiempo discutiendo la lista de los dones que está vigente, lo que no está vigente, que si 1 Corintios, que si Romano, que Pedro y toda la madre en coche. Yo creo que no hay ningún don vigente. Y una de las pruebas, ¿sabe qué es? Haga la prueba. Tomen diferentes autores y lean la característica que dan sobre los diferentes dones. Les puedo asegurar que no coinciden. Pero la otra pregunta que yo me hago es lo siguiente: ¿de dónde saca esa característica? ¿De qué parte de la Biblia la saca? Porque para ser honesto, el único don que la Biblia describe, y no porque la Biblia quiere escribirlo, sino el valor de esa descripción radica en que alguien quiso contar un evento histórico y sin querer o sin proponérselo nos contó la característica de ese don. Y es en Hechos capítulo 2, con Lucas, quien no quiso contar un hecho histórico y sin proponérselo describió el don de lengua. ¿Okay? Y nada más que eso. O sea, yo no tengo otra descripción de los dones en todo el Nuevo Testamento. Entonces no entiendo dónde lo saca y cosas por el estilo. Indudablemente los dones tienen que ver con la etapa fundacional de la iglesia. Porque si uno le pregunta a alguien, el que tenía don de lengua, tenía la capacidad inmediatamente de hablar una lengua que no conocía, que no aprendió, o tenía que ir a estudiar una academia de lengua. Entonces, no, es una capacidad especial, espiritual que el Espíritu Santo te da, y entonces para la necesidad, la rápida expansión del Evangelio, estoy de acuerdo, necesitaba, no tenía tiempo para ir a aprender otro idioma, tenía que inmediatamente conocer y poder predicar en otra lengua. Por supuesto que están los dones de contrapeso. Pues viene un tipo y te dice, ¡eh! Y vos decís, ¿qué dijo? El tipo dice, no, yo dije que todos ustedes se van al infierno, a no ser que me besa los dedos de los pies. Bueno, yo qué sé si el tipo me está mintiendo. Tiene un don de contrapeso, por ejemplo, la interpretación de lengua. Que el tipo te dice, no, lo que dijo es correcto. Eran los dones de contrapeso que existían para evitar estafas dentro de las iglesias. Había academia, o no, había seminarios en los tiempos de los primeros años de la iglesia primitiva. Y el tipo que tiene don de enseñanza, ¿dónde aprendía? Entonces te va a decir, no, este tipo por el Espíritu Santo adquiere inmediatamente conocimiento para enseñar. A mí, mi profesor, mi maestro de escuela dominical, un día me dijo, vos tenés don de enseñanza. Entonces enseguida me nombraron director
un seminario importante porque ahora tenía todo el conocimiento de la Escritura. No. Tenía que estudiar. Como todos los creyentes actualmente. Entonces, ¿por qué tengo don de enseñanza? Duda nomás, pregunta. Entonces, lo que a mí respecta, yo digo que no existe ningún don, mi gente. Todos los creyentes actualmente tenemos que esforzarnos a capacitarnos para servir al Señor. Punto. Y esto es la realidad de todas las iglesias. ¿Okay? Nadie que llega a una iglesia y dice, yo tengo tal don, entonces estoy preparado para. Bueno, cuando una vez vino una persona, empezó a congregarse con nosotros, y un día viene y me dice, mirá, yo fui pastoreé tal iglesia, yo hice lo otro, yo aquello, y el tipo me dice, yo no quiero ser pastor, pero vengo para estar a tu lado, para ser tu mano derecha, para ayudarte. Le digo, mira, yo te cuento, yo te hago muchísimo, yo te explico. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? La persona viene, calienta banco, tiene que ir manifestando su madurez, su crecimiento, su conocimiento. Después se bautizará, haciéndose miembro de la iglesia, sujetándose debidamente a la iglesia, la autoridad de la iglesia, la autoridad del pastor, y después hablamos. Se fue, no volvió más. Es así simple el asunto. O, mire, este caso fue terrible. Un día me apareció un matrimonio. El tipo vino y dijo, yo soy consejero espiritual y maestro de las Escrituras. De las Escrituras. Ok, bien, ¿qué quiere que te diga? Bien por vos. La semana lo voy a visitar. Me siento y le comparto el Evangelio. Y la esposa me dijo, a mí nunca nadie me habló de esto. Y la esposa tomó decisión. Y empezó a congregarse y el tipo no quiso venir más. Y un domingo la llevamos hasta la casa, la acompañamos y nos encontramos con el espectáculo que el tipo le desvalijó la casa y se fue. Literal. Y el tipo vino diciendo que era consejero espiritual y maestro de las Escrituras. Bueno, está bien. Entonces, vieron, este es el mundo moderno. Pero bueno, un poco este es el tema. Pero lo que yo quiero que entienda es esto. Entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, Dios completó toda la manifestación de su voluntad, su propósito para la humanidad. ¿Ok? Este es, digamos, por eso no necesitamos, entre otras cosas, nuevas revelaciones de Dios. Porque acá está la plenitud de la revelación de Dios para la voluntad, de su voluntad para con la humanidad. ¿Ok? Por supuesto, en el Nuevo Testamento empieza a aparecer cosas que en el Antiguo Testamento por sí mismo no podemos entender totalmente, y ahora empezamos a entender cómo se va encajando esta cosa del Antiguo Testamento conforme a cómo Dios nos revela toda su voluntad en toda la Biblia. Dicho esto, era lo que quería comentar al principio, pero me olvidé. Ahora vamos a Génesis capítulo 1. Conforme a lo que venimos viendo, entonces la creación de todas las cosas tiene un propósito de parte de Dios. Y vamos a leer, con este concepto de la mente, de que Dios tiene un propósito de todas las cosas, vamos a ver, ahora volver a leer capítulo 1 Génesis. Génesis, capítulo 1, 2 y 3 en particular, si se quiere, es la introducción que Dios hace de qué es lo que origina el plan que Él va a desarrollar con posterioridad. Lo que yo creo indudablemente, porque esto es lo que habla la Biblia, es que Dios en la eternidad pasada, antes de la creación, ya había diseñado un plan. Y luego comenzó a ejecutar ese plan. Y cuando llegamos a Génesis capítulo 3, encontramos precisamente que cuando Dios ya comienza a ejecutar el plan, cuando ocurre un evento
digamos, un hecho, digamos, que desencadena el plan, digamos, la introducción del plan de Dios. Encontramos algo interesante, que Dios estaba preparado para ese evento. Es decir, que otra vez, el concepto de un Dios soberano, estamos hablando de un Dios que en ningún momento las circunstancias de la vida, de los hechos, los acontecimientos, los sorprende. Y esto a mí me da una terrible tranquilidad. Quiere decir que aún los peores eventos en mi vida no ha sorprendido a Dios. Aún sigue estando bajo el control y el debido dominio de Dios. Ese es el concepto de un Dios soberano. Y yo le voy a hacer un pequeño dibujito, y lo vamos a completar. Yo creo que este es un poco la estructura, si se quiere, a grande rasgo de lo que es la Biblia. Yo tengo, digamos, aquí eternidad pasada. Otro día vamos a proyectar el tema de este libro Panorama de la Biblia. Tengo aquí la eternidad futura. En el medio comienza el desarrollo de la historia de la humanidad. En un punto determinado, Dios comienza la creación. Hay un evento que está por encima de la creación, y esto, si se quiere, desemboca en un punto, ahora vamos a ver cuál es, y aquí se abre todo un abanico y desemboca en este punto mayor, y el evento celestial desemboca aquí también, todo desemboca aquí, y aquí se abre todo el abanico hacia la eternidad futura. A grandes rasgos, esta es la estructura de la Biblia. Cuando usted empieza a leer todos los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, poético, histórico, lo que sea, está todo acá adentro. Usted lee los evangelios, está todo acá adentro, y todo apunta hacia este punto. Ese punto crucial. Y ese punto fundamental en el plan de Dios, de manera que todo el proceso de Dios, el control de Dios, la voluntad de Dios que pasa por encima de toda la historia de la humanidad, también desemboca en este punto. ¿Se entiende un poco la idea? No, no importa. En algún momento comienza Dios, luego que diseñó su plan, en el tiempo que Él dispuso, comienza la creación. Y a eso llegamos Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, este versículo, que todos lo saben de memoria, espero, que acá aparece una partícula en el hebreo que no está aquí, porque no se traduce, que es el famoso et, que está formado por Aleph y Tab, la primera y última letra del abecedario hebreo, que es lo que yo te comentaba hoy, la BTX4, comenzaron a jorobar la paciencia con ese tema. Si alguna vez le llega a su mano una Biblia que se llama BTX, la Biblia textual, 4, 5, 6, lo que venga, si alguien se lo regala, no hay problema, tómelo y úselo para hacer un asadito. Hasta la BTX3 que lo edita y lo armó y editó la Sociedad Iberoamericana, podemos tener diferencias, pero dentro de todo es una buena traducción. La 4 se fue en cuerno. Sobre todo porque empieza a introducir todo lo que tiene que ver con la astrología bíblica, lo que estuvimos viendo un poquito estos 2 días, bueno, ellos lo llevan a un punto de transformarlo en una astrología bíblica, gematría, numerología, toda la girada esa, aunque algunos temas de la Kabbalah del judaísmo aparece ahí. Me gusta mucho la traducción que hace, que lo llevamos a la iglesia, nos matamos de risa, cuando Génesis 6, cuando habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres estaban buenas.
Es así, es un show, pero bueno, así es la traducción. Pero el punto es esto. Eso es si a alguna le toca, le digo, eso es una partícula, como en todas las oraciones de cualquier idioma del mundo, en una oración existen partículas que en el idioma original necesita para formar la oración, pero que no se traduce. Fíjese, si alguno de ustedes conoce otro idioma, formúlese una oración en español. Fíjese que en toda oración aparece partícula que en español es necesario para formar una oración, pero cuando vos lo traducís no se traduce. Esto ocurre en todos los idiomas del mundo, ¿eh? Y esta gente hizo toda una cátedra con ese tema. Había participado en una discusión con esta gente. Un día le dije a la hija que el padre no era creyente y casi me manda la guerrilla los kurdos para que me mate. Porque la verdad yo le dije, mira, no, pero no, bueno, igual lo mío ya era para meterle un cuchillazo, ya estaba. Porque la verdad que don Carlos Fullán, si usted, hay gente que está enamorada de este hombre. Si usted escucha sobre su testimonio de conversión, es terrible. El tipo contó un día hablando de su testimonio de conversión, que un día escuchó a su esposa en la cocina de su casa comenzó a hablar en lengua. Y a partir de allí el tipo entendió que lo de la esposa es verdad y creyó. ¿Qué creyó, loco? No sé qué creyó, pero bueno, así fue con don Carlos Fullán. Pero fíjese, Génesis 1:1, desde el punto de vista de la ciencia, es una declaración impresionante. Porque aquí aparecen los elementos fundamentales y fundacionales de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la física. Porque en esta declaración de principio creó Dios los cielos y la tierra, apareció la trilogía de la física, apareció el tiempo, de principio, creó Dios los cielos y la tierra, apareció la materia. Y ahora sabemos que apareció la materia, estaba la energía, el espacio. Realmente Génesis 1:1 es una declaración importantísima y aparecen los elementos fundacionales de lo que tiene que ver con la física. ¿Ok? Y esto claramente nos dice algo, que el tiempo no existía antes de Génesis 1:1 y que Dios no está dentro, el Dios creador, no está dentro de su creación. El tiempo, el espacio, la materia, la energía, es algo que es inherente a la creación, pero no afecta al creador. Esto es importante entenderlo, sobre todo, ¿vieron? Cuando la gente te dice, ¿y quién creó a Dios? Y te pregunta, ¿y qué pasa? ¿Las leyes de la gravedad no afecta a Dios? No, es que Dios puede ser todopoderoso, omnisciente y omnipresente, porque precisamente las leyes que gobiernan esta creación, Dios está absolutamente fuera de todo esto. Así que Génesis 1:1 comienza ya con esta declaración de Dios acerca de lo que dio origen a todas las cosas. Ahora, voy a hacer una declaración que quizá a algunos no le va a gustar. Dios creó todas las cosas aquí en Génesis 1. ¿Sabe qué significa esto? Todas las cosas materiales e inmateriales. Hermanos, los ángeles fueron creados en Génesis 1:1. Si yo entiendo esto, resuelvo un problema de Génesis 1:2. Fíjese, alguien que pueda leer Génesis 1:2. Y la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, ¿alguien escuchó hablar de la teoría de la brecha? ¿Sí o no? Ok. ¿Alguien que más o menos nos diga qué cuerda la teoría de la brecha? El tiempo que transcurrió desde que el ser humano, de la creación de todo a los seres humanos. No exactamente. Hasta que Dios ordenó la tierra.
me quedo un poco más con lo primero. Vieron que el problema radica en lo siguiente. Se supone que la geología nos dice que la Tierra tiene, por ejemplo, 4.500 millones de años, un universo unos tanto más. En este concepto se necesita muchísimo tiempo para ir formándose las diferentes cosas. En un primer momento, en esa explosión, si usted acepta la teoría del Big Bang, se origina allí presente este concepto bíblico, toda la cosa estaba, digamos, de alguna forma sintetizado en esa singularidad. Estaba el tiempo, estaba el espacio, estaba la energía, y con eso la materia, por supuesto. En algún momento comienza el desarrollo, digamos, y la liberación de todo eso, y se va expandiendo, y a través de la ley de la física, precisamente porque la gravedad va juntando las partículas de la materia y se va formando. Entonces, por ejemplo, las primeras estrellas, ¿sí? En ese proceso comienza a calentarse el núcleo y todas esas explicaciones, lo que da origen a las estrellas, después la galaxia, los planetas y así sucesivamente. Y dice que la Tierra tiene más o menos 4.500 años, creo que algo así, de antigüedad. Y en ese momento, después la Tierra, por diferentes situaciones, procesos geológicos, lo que sea, se fue formando un planeta determinado y en algún momento, en ese mundo original de materias inorgánicas, por el hecho del azar, la materia inorgánica pasa a tener vida, se transforma en materia orgánica. Por supuesto, hay mucho esfuerzo para tratar de poder lograr generar esto. Se ha intentado crear las condiciones de la Tierra original. Una de las razones de los intereses de estudiar los cometas, por ejemplo, los asteroides y cosas por el estilo, es que se dice que se entiende que estos cometas son, digamos, restos que quedaron errantes, que no se logró, digamos, fusionar, cohesionar y quedaron restos errantes por el espacio y que contiene la materia original cuando se formó el universo. Entonces el interés de estudiar tiene que ver con esta cuestión, entre otras. Y entonces, en esa condición de la Tierra primitiva se ha intentado generar la posibilidad de que lograr que la materia inorgánica, lo que no tiene vida, por fruto del azar, sigue tener vida. Entonces un día se formó una molécula orgánica, esa molécula orgánica empezó a evolucionar hasta llegar a lo que somos actualmente. Palabra menos, es un poco este es el concepto. Y entonces empieza a escribir todas las eras geológicas y los bichos que fueron apareciendo con el tiempo. Yo recuerdo cuando yo estudié, cuando estaba en el colegio, sobre todo este tema de la prehistoria y cosas por el estilo, la teoría en este momento decía que el proceso evolutivo llevó que inicialmente todos los bichos eran grandotes y después con el tiempo se fue achicando. Hasta que en un momento descubrieron, entre comillas, restos de dinosaurios mucho más antiguos que los de los dinosaurios grandotes. Entonces, hoy por hoy son teorías que se han dejado de lado. El tiempo que yo estudié, se nos decía una sola línea evolutiva a partir del mono, a través de diferentes etapas evolutivas hasta llegar el Homo sapiens actual. Y dentro de este proceso, por ejemplo, el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, cosas por el estilo, son diferentes etapas de la evolución del ser humano, pero es una misma línea. ¿Alguna vez escucharon hablar del hombre de Piltdown? ¿Sí? Sí, bueno. Allá por fin del siglo XIX, principio del siglo XX, hoy que estamos, siglo XXI, ¿no? ¿2000 del siglo XX? 1900 siglo XX, ok. Entonces, entre fines del XIX y principio del XX, apareció el hombre de Piltdown. En Inglaterra apareció
digamos, un resto de un maxilar no humano junto con restos óseos humanos. Bueno, ahora ya se descarta eso porque se ha descubierto que es una mentira. Digamos, artificialmente juntaron un maxilar y un chancho con restos de óseo humano. Hace años atrás, en el desierto de Gobi, se encontró petrificado, digamos, impreso en una roca, un dinosaurio, ya con vestigio de plumas, en una posición como empollando. ¿Por qué? Porque la teoría es que los dinosaurios se transformaron en las aves modernas. Entonces lo que se pretendió presentar ese evento como un proceso evolutivo, donde vemos el proceso de la conversión de un dinosaurio en bicho, en un ave. También se descartó porque es trucho, entre otras cosas. Entonces, este es un poco el tema. Ahora, pero nosotros encontramos que aunque la Biblia nos revela una cosa diferente. Nosotros sabemos, si lo que compartimos ayer, ese Jobab de Génesis 10, entonces la descripción de la vida en ese tiempo previo a Babel, en la tierra existía todavía los grandes monstruos marinos, porque Job lo menciona, entre otras cosas, por ejemplo, el Leviatán. Leviatán, ese nombre es tomado después por un filósofo, creo que Thomas Hobbes, no sé, no me acuerdo, no quiero mentir, un filósofo inglés utiliza ese término para hablar de qué, por ejemplo, el Estado, ese gran monstruo. Ahora, entonces, ¿qué hace esta gente? Te dice, entre Génesis 1:1, en principio que lo dio la tierra, y después la tierra está desordenada vacía, en el medio ocurrió una brecha muy grande, pero muy grande, y ahí entran todas las eras geológicas. Básicamente eso es la teoría de la brecha. Ahora, ¿por qué la tierra está desordenada vacía? Están aquellos que van a objetar diciendo, no, Génesis 1 está mal. ¿Cómo puede ser que la creación de Dios esté en ese estado de desorden, de caos? Por lo tanto, Génesis 2 es un problema. O sáquelo, o alguien lo metió, o lo que sea. Entonces, los defensores de la teoría de la brecha te dicen, no, el problema es que la tierra está desordenada vacía porque en el juicio contra Satanás, que fue a arrojar la tierra, y allí la tierra está desordenada vacía, resultante del juicio contra Satanás. Yo quiero decirles algo, esto es mi opinión. Yo tengo que, pero retorcer las Escrituras, y aún así me costaría meter en Génesis 1:2 el juicio de Satanás. Pero además tengo un problema gramatical. Y es que Génesis 1:1 y 1:2 hay una figura de dicción que no me permite, entre comillas, introducir periodo de tiempo. ¿Ok? Las figuras gramaticales son figuras de la gramática precisamente, que lo que hace precisamente es ayudarnos a hacer una expresión a través de la escritura y la comprensión de esa expresión de la escritura. Esa figura gramatical se llama anadiplosis. En la Biblia tenemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, busquen, para que tengan una idea, Génesis 7, 18 y 19. Alguien que lo quiere lo puede leer. Ok, ahí está. La idea básicamente es la repetición de la última frase de la oración anterior con el comienzo de la oración siguiente, para indicarnos que de esto voy a hablar. Fíjese, termina el 8 diciendo
¿Cómo termina el 8? Y las aguas, dice el 8 enseguida, porque ahora voy a hablar de las aguas. Fíjese, Génesis 31, 6 y 7. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a nuestro Padre. Y vuelvo, Padre. Ahí está. Otra vez. Yo serví a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado. ¿Se entiende? Ese es el concepto de lo que es esta figura de dicción anadiplosis. Vuelve a Génesis 1.1 y 1.2. Alguien que lo quiera leer. 1.1 y 1.2. Exactamente. Fíjese que yo quiero decirles esto. El tema de la creación que ocurrió aquí, la estructura de Génesis 1 es esto. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. El 1 narra un hecho, la creación que termina con la creación del hombre. Génesis 2 ya va a hablar sobre los hombres, porque de hecho de eso habla Génesis 1, el capítulo 2, de Adán y Eva. Y Génesis 3 ya no va a mencionar qué fue lo que generó el conflicto entre el hombre y Dios, y ya hablar de qué cosa, específicamente el pecado de Adán y Eva. ¿Se entiende? Esta es la estructura de Génesis 1, 2 y 3. Es un proceso, empiezo a hablar de la creación, termino con los hombres, luego voy a los hombres, luego voy a los hechos de los hombres, que es el pecado de Adán y Eva. ¿Se entiende? Entonces, realmente Génesis 1.1 y 1.2, yo no tengo espacio de tiempo. Pero quiero decirles algo. Sabemos por Isaías 14, o sea, que Lucero, el querubín, decidió pecar contra Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuándo pecó contra Dios? Yo le voy a decir algo. Lucero estaba presente en el huerto del Edén. Me están mirando diciendo, ¿qué? Cuando Dios creó al hombre, Lucero no había pecado todavía. Y convivía con Adán y Eva en el huerto de Edén. Y algunos diciendo, el pastor se fumó un porro y le pegó mal. ¿Qué frula se pasó por la nariz? ¿Ok? Está bien, pero yo digo, yo con eso no demuestro, es como el investigador privado que me trae el sobrecito TAN. El punto es, pero no me muestra cómo apareció el sobrecito TAN ahí. Yo digo, bueno, indudablemente todos sabemos que la serpiente de Génesis 3 era Satanás. Por eso la Biblia después le da el nombre de la serpiente antigua, pero yo digo que en ese momento, ya hace rato, Lucero convivía con Adán y Eva en el huerto de Edén. Exactamente. A ver, decirlo fuerte. No, necesito las escrituras. Es lo que le digo a los hermanos allá cuando me sale con una girada, le digo capítulo y versículo. Es eso. Si no, le digo que supongo, o es plausible, es posible, es la impresión que tengo, pero estoy diciendo esto es un hecho, es fáctico. Ahora vamos a ver los versículos. Ahora, escúcheme una cosita. Y le voy a decir por qué estaba desordenada, vacía la tierra. O sea, lo que yo no tengo es ese espacio de tiempo. Satanás no pudo haber sido arrojado a la tierra en Génesis 1.2 porque Satanás había sido creado recientemente y todavía no había pecado. Y gramaticalmente no tengo forma de meter un espacio de tiempo entre Génesis 1 y 1.2. No tengo forma. Ahora, entonces me van a decir, ¿me vas a enseñar otro significado de estas dos palabras en hebreo, tohu y babohu, que estaba vacío y desordenado? Yo te voy a decir que es correcta la descripción de Génesis 1.2. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque es a los fines del plan y el propósito de Dios. Dios lo dejó desordenada y vacía.
Creó todas las cosas, en el principio creó el cielo y la tierra. Quiero decir algo. Esto no tengo una evidencia bibliográfica, pero yo creo que es muy probable que esta concepción... El único versículo que habitualmente se agarran para decir que todos los ángeles fueron creados antes de Génesis 1 es un pasaje de Job, que para ser honesto yo tengo que hacer una interpretación deductiva, porque ahí no dice que los ángeles fueron creados antes de Génesis 1.1, porque lo puedo interpretar tanto de una forma como de otra. Pero eso es otro tema. Yo creo que esta idea de que los ángeles estaban presentes en la creación de Génesis 1.1, porque fueron creados antes, yo creo que viene de lo que es de la enseñanza rabínica. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando llegamos a Génesis, nosotros es Elohim, Dios, Génesis 1.26 y 1.27, cuando dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, cosas por el estilo. La tradición rabínica dice que Dios, Yahvé, está hablando con los ángeles. Esto es lo que enseña la tradición rabínica, los judíos. Y es probable que nuestra concepción de que los ángeles ya estaban antes de la creación de Génesis 1.1 venga de ahí. No los puedo asegurar porque no tengo una evidencia bibliográfica. No tengo alguien que me traiga las evidencias de cómo de esta tradición rabínica evoluciona esta idea hasta insertarse en el cristianismo. No lo tengo. Entonces yo simplemente digo que es posible que venga de ahí. Pero lo que yo creo que las evidencias bíblicas no apoya ese concepto bajo ningún punto de vista. Le voy a explicar por qué digo que Génesis 1.2 Dios lo dejó de zona vacía adrede. Porque Génesis, todo capítulo de Génesis, nos narra el trabajo, el labor de Dios para ¿qué cosa? Para la culminación de su creación, que es el hombre. Nos narra precisamente el proceso de la ordenación que Dios hace de toda la creación del planeta Tierra, porque ahora creó la Tierra y la Tierra ahora se dedica a la Tierra, y nos va a contar qué es lo que hizo con la Tierra para finalmente llegar a la creación del hombre. Fíjese este detalle. La palabra del verbo bará. Bará es la palabra hebrea que significa creación. Significa creación, lo que se dice ex nihilo, es decir, crear de la nada. Ese es el concepto. Esto es como la historia del científico que un día le dice a Dios, Dios, ya no te necesitamos. ¿Por qué? Porque ahora podemos hacer todo lo que vos hacés. Ah, sí, dice Dios. ¿Pueden crear vida? Sí, nosotros podemos crear vida. Entonces Dios le dijo, bueno, hagamos a la antigua, del polvo de la tierra. El Señor dijo, listo, vaya, agarra la tierra, empieza, Dios le dice, para. Usa tu tierra, no la mía. La creación de Dios es una creación de lo inexistente hacia lo existente. De lo que no era, ahora es. De lo que no hay noticia, pasa a ser lo que es real, cierto, tangible. Este es el significado de la palabra bará. Es la segunda palabra que aparece en la Biblia, que es Génesis 1.1. Nos dice que en el principio creó Dios, este es el verbo, creó, o sea, hizo todas las cosas que no existían, pasó a existir. Tanto lo material como lo inmaterial. Y este verbo después se repite dos veces, solamente dos veces más, en todo Génesis capítulo 1, que es en el capítulo 1, versículo 24. Habla de la creación del animal, de los animales. Dice, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios, creó Dios, animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio que era bueno. Y la tercera vez que utiliza este verbo es el versículo
27 dice, y creó Dios al hombre. 3 veces, solamente 3 veces utiliza este verbo en todo el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué significa esto? Que todas las otras veces que aparecen elementos como la luz, el sol, la luna y toda la mar en coche, Dios no estaba creando en ese momento. Dios estaba, y ese es el significado de los verbos, estaba ordenando lo que ya había creado. Entonces, es un error cuando uno dice, lo que le dije, ¿se acuerdan al principio? Dice, en el 3 me aparece que dijo Dios ya lo había, y fue la luz, pero perdón, ¿cómo que apareció la luz allí cuando en el 4.º día recién Dios creó el sol? No. Eso es un error grave, porque no está hablando, fuera de estos 3 casos, todo el resto del los verbos que aparecen en Génesis está hablando del acto de la ordenación. Dios ordena el funcionamiento de las cosas y no está creando las cosas. Cuando Dios dijo sea la luz, no estaba creando la luz. Estaba introduciendo, la tierra estaba desordenada y vacía, y es probable, digo yo porque no tengo nada que me dice, es probable que esta idea que estaba desordenada y vacía, lo que sabemos que la tierra estaba totalmente sumergida, porque dice Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios, digamos, andaba o paseaba, caminaba sobre la faz del abismo, está hablando del mar, no está hablando del abismo de una caída. Así que es probable que en esa tierra original todavía estaba recubierto todavía por una capa de polvo, si se quiere llamar de alguna forma, y estaba oscuro, estaba desordenada y vacía, indudablemente. Entonces lo primero que hace, vieron, lo que se levanta temprano sabe que la verdad que me levanta, me molesta que esté todo oscuro, empiezo a levantar la persiana, corro a la cortina o la ventana. Bueno, lo que primero que Dios hizo fue despejar esa atmósfera primitiva y permitir la entrada de la luz sobre la tierra. ¿Ok? Así que vamos a leer un poco, empezar a leer un poco este concepto y empieza a entender relatos Génesis de esta perspectiva. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escúcheme una cosita. Esta tarde cuando vaya a la playa piense, es el abismo. Hay que tener cuidado, hay que tener respeto. Y dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios su expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, llamó Dios la expansión cielo, y fue la tierra en la mañana el día segundo. Fíjese que aquí comienza el proceso donde ya empezamos lo que es el cielo, ¿ok? Donde Dios ya separa claramente y empieza a emerger lo que nosotros, digamos, concepto, noción de lo que tenemos del cielo. Y ahora que Dios ya apareció el cielo, versículo 9, dijo Dios, también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase los secos, y fue así. Y llamó Dios a los secos tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé la semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio que era bueno, y fue la tarde de la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbrera de la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enere en el día, la lumbrera menor para que se enere en la noche, e hizo también
las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para encender en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, mañana del cuarto día. Hasta acá la lectura. Fíjense lo que Dios está haciendo acá en este proceso. Lo primero que hace es generar las condiciones para el funcionamiento. Miren, si usted alguna vez vivió, por ejemplo, en Ushuaia, o en el Polo Sur, o en la zona del Polo Norte, usted sabe que hay un problema, y es que afecta un poco la vida y el organismo del ser humano. ¿Sabe por qué? Porque son lugares donde usted tiene, en cierta época del año, todos los días luz, sol, apenas un par de horas de oscuridad o ninguna oscuridad. Como en otra época tenés durante semanas y meses de total oscuridad y no ves el sol ni por casualidad. Es por la ubicación geográfica de estos puntos cardinales. Todos sabemos, y aquí Alicia me corregirá, ella es enfermera, que es importante para el desarrollo, digamos, ordenado de la vida y el organismo del ser humano, la existencia de noche y día, la existencia de la necesidad de debido descanso y cosas por el estilo. ¿Es cierto o no? Entonces, ese es el tema. Entonces comienza a aparecer Dios, empieza a despejar, digamos, la atmósfera terrestre. Permite el ingreso de la luz, permite el desarrollo de lo que es el día y la noche. Luego Dios hace emerger, por ejemplo, digamos, en este proceso desarrolla las expansiones que es el cielo. ¿Qué hay en el cielo? No, en el cielo que vemos. Entre otras cosas, el tema, por ejemplo, entre otras cosas, hoy lo que nosotros sabemos actualmente, desde la atmósfera, desde cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la capa de ozono, desde la existencia de, por ejemplo, los polos magnéticos y cosas por el estilo. ¿Ustedes vieron las auroras boreales? Tiene que ver con el roce de las partículas solares con el campo magnético de la Tierra. Es más, de hecho, le digo lo siguiente. Si no existiese campo magnético, no existiera la vida. Y no podría existir el campo magnético si el núcleo de la Tierra no fuese un núcleo de hierro derretido. El campo magnético lo genera, y esto creo que para mí aparece en el cuarto día, en la rotación de la Tierra. En ese proceso de rotación de la Tierra sobre su propio eje, hace que su campo, digamos, la masa fundida de hierro en el centro de la Tierra gire. Y en ese proceso de giro, roce, genera ese campo magnético. De hecho, la teoría es que el planeta Marte hubo una época que hubo vida, pero la vida en Marte, según esta teoría, digamos, se extinguió porque en algún momento el planeta Marte dejó de desarrollar su proceso de rotación. Por lo tanto, desapareció el campo magnético, por lo tanto fue bombardeado de lleno por todas las partículas nocivas del Sol y fulminó y exterminó la vida en Marte. Esta es la teoría. Puede ser así, no lo sé. No me consta. Por eso los rovers que estuvieron dando vuelta sobre el Marte, desde los primeros sondas Vikingo 1, Vikingo 2, hasta los que siguieron después y lanzaron los rovers sobre la Tierra, lo que se acuerdan, le mencioné, Curiosity, Opportunity, recorrían la superficie lunar en busca de agua y evidencia de vida, entre otras cosas, además del estudio del suelo, digamos, marciano.
Pero el punto es que lo que Dios hace en este proceso empieza a ordenar la vida, la tierra. Cielo, hace emerger, ¿sí? Proceso de movimiento tectónico, empieza a aparecer, emerger la tierra. Y es interesante que una vez que emergió la tierra, apareció la vida vegetal. La vida vegetal fue creado en Génesis 1:1. Porque la vida vegetal tiene una capacidad que nosotros no tenemos ni los animalitos tampoco, que es vivir un estado latente. Génesis 2 no habla de esto, que la vida vegetal estaba presente, pero no estaba dada las condiciones para que pueda germinar. Una semilla, y Cristo, los evangelios, miren que Cristo dice esto, una semilla, tanto una semilla, no hace nada. Pero si esa semilla cae en tierra, germina. Es decir que la vida vegetal tiene la capacidad de estar en un estado latente. Cuando se dan las condiciones correctas, empieza a tener, digamos, ocurre el milagro de comenzar a desarrollar lo que está dentro de esa semilla. Fíjense que una que ahora apareció la tierra, emergió la tierra, por sobre el mar, dice que apareció la vida vegetal. Quiero decirles algo. ¿Se acuerdan? Es que el relato, la Biblia es lógica pura. O sea, este relato de Génesis 1 sería trágico si aparecen los elementos en forma desordenada. ¿Se entiende el concepto? No podría nunca existir la vida vegetal si no hay luz, si no hay condiciones de humedad y ambiente y si no hay tierra. Pero hay algo más que la vida vegetal y humana necesita para desarrollarse. Hay dos movimientos fundamentales para la vida del ser humano y de todos los seres vivientes de la Tierra, que es el movimiento de la rotación de la Tierra, ¿qué significa rotación? Que es el giro que hace la Tierra sobre su propio eje, que supuestamente tarda 24 horas. De ahí tenemos las 24 horas del día a la noche, según nuestro gran filósofo Herminio Iglesias. ¿Se acuerdan de Herminio Iglesias? Para los que no saben, Herminio Iglesias fue el candidato a la gobernación de Buenos Aires en el año 83 en el retorno de la democracia. El hombre tiene una particularidad. Es uniceja. No, ceja no, unipárpado. O sea, tiene uno y el otro tiene siempre el ojo abierto. No, un accidente, le voló un párpado del ojo. Entonces siempre está así. ¿Está durmiendo? ¿Está despierto? No, está durmiendo. Pero tiene un ojo abierto. Y el tipo, y bueno, contribuyó terriblemente a la derrota del peronismo. ¿Sí? En un acto ahí en Coso, en el Julio, quemó un ataúd, un cajón, bueno, todos los chiches, y la gente se espantó. Y el mío de iglesia hablaba de las 24 horas del día y de la noche. ¿Se acuerdan lo más viejo? Che, parece que hablo. ¿Se acuerdan el eslogan de la canción de campaña? Herminio, iglesia. ¿Se acuerdan? Trabajador. Con Herminio triunfa el pueblo de Perón. Manga de jovatos. Sí. No, yo lo vi en un libro de historia cuando tenía 5 años. Hace 20 años atrás. Bueno, escúchame una cosita. Así que el movimiento de rotación nos permite este proceso de pasar del día a la noche y nos permite, ¿qué cosa? Tener el conocimiento del paso del tiempo. Si usted alguna vez viajó a China, antiguamente había, hasta no sé cuántos años atrás, había solo aerolínea que volaba a China, que era Air Malaysia. Entonces volaba de acá, de Buenos Aires, despegaba y descendía en Johannesburgo. Y después de ahí despegaba y no terminaba de atar cinturón de seguridad, descendía a Ciudad del Cabo. Y de ahí volaba
a Kuala Lumpur, a Malasia y te morías de angustia. 6 a 8 horas de espera para el transbordo. Encima el vuelo llega a las 5 o 6 de la mañana. Está todos los boliches cerrados. Cuando viajaba a China con eso, ¿qué hacía? Me iba, porque esto por ahí no se conoce, porque realmente el aeropuerto de Ezeiza es chiquito, por lo menos que lo hagan chiquito, pero los aeropuertos del mundo, usted tiene un montón de terminales y la terminal se conecta, ¿sabe cómo? A través de trenes subterráneos. Entonces me iba a tomar el trencito y paseaba por todas las terminales, volvía, me quedaba sentado hasta que salía otra vez, dar vueltita y volvía, pues no sabía qué hacer. Pero hay un problema, vos despegabas a la noche acá, una vez que despegó te daba la cena. Todo bien, 10, 11 de la noche cenaste, ¿ok? Y bueno, ahora terminé de cenar, me estiro un poquitito, voy a mirar una película y te quedaste dormido. Y de golpe, se prende toda la luz. ¿Qué pasó? Y te empieza a abrir todas las cortinas de la ventanilla. Pleno día. Vos mirás, che, son las 2 de la mañana. Claro, uno vuela hacia el este, digamos, o sea, contrario a la rotación de la Tierra, entonces se acorta la distancia para el día. Y ya te sirve el desayuno. Pará, loco, hace 2 horas cené. Y así, cuando volvés es presente todo lo contrario. Pero bueno, eso es el momento de la rotación de la Tierra. Ok. Y el otro momento fundamental para la vida es el momento de traslación. ¿Qué es el momento de traslación? No. ¿Qué es el momento de traslación? Claro, es el movimiento de la Tierra, no rotación, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que forma esa órbita elíptica, que dicho sea de paso, ¿se acuerdan que hablamos del astrónomo Cassini, que tuvo un entredicho con la órbita elíptica que describió, ¿cómo se llama este polaco? Anterior, Copérnico, ¿ok? Tuvo un pequeño entredicho con la Tierra, pero igual Copérnico ha sido fundamental para describir la órbita terrestre, porque los griegos creían, porque esa era la concepción de la filosofía griega, que el círculo era la figura geométrica perfecta. Por lo tanto, ellos entendían que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero no podía ser una órbita que no sea un círculo perfecto, una circunferencia perfecta. Hasta que Copérnico, no, pará, macho, es una órbita elíptica, entre otras cosas. Y esta órbita elíptica, la Tierra, a medida que va rotando sobre sí mismo, va girando alrededor del Sol, marca ¿qué cosa? Las estaciones. Porque vos no sabés cuándo tenés que cosechar, cuándo tenés que sembrar, cuándo tal o cual cosa. Fíjese lo siguiente, si usted se fija, y esto pasa en todas las culturas antiguas, en las fiestas que describe la Biblia, de las fiestas judías, aparecen todas estas cuestiones. Las fiestas están marcadas por diferentes tiempos de siembra y de cosecha. Fíjese cuando lee el Antiguo Testamento, cuando habla de que Dios va a dar la lluvia temprana y tardía, tiene que ver con estas lluvias que llegan precisamente para después de la cosecha, de la siembra y antes de la cosecha, lo que le permite esa explosión final de lo que sembraste para cosechar, por supuesto. ¿Ok? Entonces, y dice aquí en Génesis, capítulo 1, 14, dice, y dijo Dios, haya lumbrera la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Fíjese qué interesante que lo que Dios lo que está haciendo es que la tierra empiece a funcionar. Ordena el funcionamiento de la tierra. En este proceso, donde Dios empieza a ordenar lo que tiene que ver con la expansión del cielo, la luz del día, que emerge la tierra seca, y todo esto genera las condiciones para que brote la vida vegetal. Una vez que brota la vida vegetal, Dios comienza a hacer que funcione este proceso del sol y de la luna. Yo creo
en este relato que, entre otras cosas, cuando Dios ordena, lo que está haciendo es, en este proceso para que exista el día y las estaciones, la luna la luna respecto de la Tierra y la Tierra respecto del Sol tiene que ser colocado en la distancia justa y correcta. Un ejemplo, ¿qué pasa si la luna estuviera más cerca de la Tierra de lo que está ahora? ¿Qué? No existiera la Tierra. En arte, cuando dice que Dios hizo emerger la Tierra, entre otras cosas, tuvo que colocar la luna en el lugar correcto para que aparezca la Tierra. ¿Por qué? Porque la marea, si no sabían, depende de la fuerza gravitatoria de la luna. La luna es lo que te marca las mareas. El ascenso, descenso, la entrada o retiro del agua del mar está determinado por la fuerza gravitatoria de la luna. Por ejemplo, fíjese una cosita, fíjese un detalle. ¿Cómo se llama, en términos habituales cotidianos, cómo se lo llama Andrés? ¿Sabe quién es Andrés, no? ¿Cómo se llama? ¿Qué dijo? La mujer tiene lo que se llama la menstruación. Es un proceso orgánico que le permite precisamente, digamos, mensualmente, y tiene que ver con precisamente nuestra querida luna. Es el proceso donde las mujeres, una vez al mes, está en un estado de fertilidad apto, por ejemplo, para quedar embarazada, y luego termina este proceso y luego comienza otra vez. Este es el proceso, básicamente. Se le llama menstruación porque, entre otras cosas, tiene que ver con la afectación de la luna. Nuestros pelos tiene que ver con la afectación de la luna, entre otras cosas. Fíjese que el tema de la ubicación de la luna en su punto correcto, ¿ok?, afecta de forma correcta, positiva o negativa la vida. La ubicación del Sol, miren, si usted lee las publicaciones científicas sobre la búsqueda de otro planeta, te voy a decir algo. Hay muchos planetas que no cumplen con los requisitos para albergar vida. Son esos planetas, por ejemplo, gaseosos como Saturno y Júpiter. Y otras veces porque no está a una distancia adecuada respecto de su Sol. Lo que toda la ciencia te va a reconocer, que la Tierra está en el lugar correcto y adecuado respecto del Sol para el desarrollo de la vida. Más cerca está Venus. Venus no tiene capacidad de albergar la vida por el calor que tiene. No está hablando de Mercurio, está hablando de Venus, el planeta más cercano que tenemos. De hecho, es nuestro planeta, o sea, digamos, no me acuerdo qué temperatura tiene la superficie de Venus. De hecho, fue el primer planeta, primer sonda que se lanzó al espacio fue para estudiar el planeta Venus. ¿Ok? Sabemos que el Marte, la distancia respecto del Sol, es un planeta extremadamente frío. Es decir, que la Tierra, en su ubicación, y esto lo reconoce la ciencia, está en la ubicación exacta respecto del Sol para generar vida, entre otras cosas. Así que en este proceso lo que Dios hace es ordenar todas las cosas, colocar nuestro satélite natural en su ubicación correcta, coloca la Tierra en su ubicación correcta respecto al Sol, para que comience este proceso de días y las estaciones. Así que el día cuarto, la Luna, la Tierra y la Luna, y respecto al Sol,
comenzó su funcionamiento de rotación y traslación para que la vida vegetal que emergió pueda desarrollarse correctamente. No hay creación allí, hay ordenación. ¿Se entiende la idea? Y acá terminado, le dejo la pregunta para mañana. Un animal que quiera, digamos, hijitos, ¿qué hace? El macho va a buscar a la hembra, van a aparearse y la hembra queda embarazada y parió. Cuando un hombre y una mujer quiere formar familia, quiere tener hijos, ¿qué hace? También se van a juntar, van a tener relación sexual y si va todo bien, la mujer queda embarazada, al 9º mes va a escupir ese monstruito que viene para arruinarte la vida, y si son 2 peor, si son 3 peor todavía, y encima con el tiempo, después de 20 años, vas a mirar a tu esposa y decir, ¿cuándo metiste un coreano en mi casa? Entre otras cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo hace la planta para reproducirse? Dicho sea de paso, fíjese, es interesante sobre todo para esta ideología de género. Usted sabe que la Biblia, vieron que cuando en la ciencia viste la clasificación, este mismo género, misma especie, vieron todas esas clasificaciones. ¿Sabe según la Biblia cuándo 2 especies o 2 animales son mismo género o especie? ¿Sabe cómo lo clasifica la Biblia? Si pueden reproducirse. Si pueden reproducir, el mismo género. Se acabó la discusión ahí. Mira qué sencillo. Así que si un hombre puede reproducir con otro hombre, entonces es mismo género de especie. Si no, tenemos problemas. Ahora, ¿cómo hacen las plantas para reproducirse? A ver, yo nunca vi, a no ser el Señor de los Anillos, los ents, los árboles, y empieza a caminar y va a corretear detrás de una árbola. Si no es así, yo nunca vi una planta que se levanta de la tierra y va a corretear a otra planta del sexo opuesto. ¿Alguien lo vio? Si alguien lo vio, la verdad que lo tiene que internar. Pregunto. Entonces, ¿cómo hace la planta para reproducirse? No me lo contesten, ¿ok? Mañana lo charlamos, ¿ok? Listo. No llegamos todavía a la razón de por qué Dios ordena todas las cosas. ¿Por qué Dios dejó la tierra desordenada y vacía adrede? Para poder ordenarlo después. ¿Se entiende? Por alguna razón, Dios lo hizo. Bueno, lo vamos a ver mañana. ¿Tenemos una palabra de oración, Dani? Señor Dios, por